Bienvenidos a esta sesión. Vamos a continuar con el tema de la libertad y ahora vamos a entrar a lo que es el concepto de la responsabilidad. Vamos a comprender también por qué esos dos conceptos van siempre juntos. La responsabilidad es un término que también es muy familiar para nosotros. En la RAE, en la Real Academia de la Lengua Española, la responsabilidad está definida de la siguiente manera. Es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado de manera libre. Entonces, la responsabilidad implica siempre la presencia de la libertad. En ese sentido, son dos lados de una misma moneda. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos libremente sobre nuestras acciones cuando nosotros podemos asumir las consecuencias de sus actos. Es decir, actuar con libertad siempre va a implicar la responsabilidad. La responsabilidad dentro de la doctrina filosófica tiene tres dimensiones. La primera es la causal. ¿Cuándo hablamos de una responsabilidad causal? Cuando ha habido un acto que se ha generado de manera directa o indirecta, sabiendo o no, pero que hay que asumir las consecuencias del caso. Por ejemplo, cuando ocurrió la desgracia de Mesa Redonda, las autoridades tuvieron que hacerse cargo y asumir la responsabilidad frente a la tragedia. ¿Por qué? Si ellos no habían sido los que te habían comprado directamente las toneladas de pólvora, pero sí estaba bajo su responsabilidad mantener el orden de la ciudad. Eso es una responsabilidad causal. La segunda es la responsabilidad legal. Cuando hablamos de legal, cuando son los requisitos que están establecidos estrictamente en la ley. Cuando uno infringe entonces lo que dice una norma y las obligaciones que se generan de esa norma, uno está entrando en el ámbito de la responsabilidad legal y tiene que ser un sujeto puesto a disposición para la norma. La tercera es la responsabilidad moral. La responsabilidad moral dice son las consecuencias que nosotros tomamos sobre nuestras acciones debido a que éstas han estado en un proceso de evaluación moral, un proceso de escrutinio dentro de nuestro pensamiento. Nosotros dentro de la ética prestamos principalmente atención a esto que se llama la responsabilidad moral, porque podemos no tener una responsabilidad causal o una responsabilidad en un acto, pero todos, absolutamente todos, estamos sujetos a lo que es nuestra responsabilidad moral. La responsabilidad moral es un concepto que nace dentro de la filosofía aristotélica, específicamente dentro de lo que es el libro de Ética Nicómaco. Aristóteles desarrolla este concepto profundizando sobre lo que es el obrar humano y dice, las personas pueden actuar de dos formas, de una manera voluntaria, cuando está haciendo uso de la conciencia y la razón, sus plenas facultades, o de una manera involuntaria, cuando una persona es forzada a actuar bajo la fuerza o bajo la ignorancia del acto. En el caso de la ignorancia del acto, dice Aristóteles, es un tema que puede ser bastante peligroso porque puede llegar a ser la causa de la maldad. Recordemos ahorita también lo que hemos visto dentro del caso de Milgram y Eichmann. Entonces, nosotros tenemos estas dos posibilidades de actuar y nosotros nos estamos rigiendo dentro de una vida social, ¿no? Entonces, Aristóteles menciona que cuando nosotros vivimos en la sociedad tenemos que pensar en el beneficio de todos y no solamente en el beneficio personal, es decir, pasar del yo a nosotros. Y eso implica el tema de responsabilidad moral. En el caso de la responsabilidad moral, funciona también como una suerte de escrutinio cuando uno está frente a una acción determinada. Ese pensamiento y esa reflexión que haces frente a un acto. Y ese es como, digamos, el grado más personal
en el cual uno se delibera frente a una decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Sé que lo que voy a hacer está mal. Aún así, ¿procedo o no procedo? Es, digamos, la responsabilidad que uno se hace hacia uno mismo. Teniendo en cuenta este concepto de la responsabilidad moral, regresemos al caso de Eichmann y al caso de Milgram. En el caso de Milgram, los jóvenes expuestos a este experimento tenían algún tipo de responsabilidad causal, legal, no necesariamente, al igual que en el caso de Eichmann, pero sí ambos han debido verse confrontados sobre la responsabilidad moral. Ambos han tenido la posibilidad de decir esto está generando un daño, o sea, porque son conscientes de esa situación. Entonces uno no podría reclamarles las otras responsabilidades, pero sí esta responsabilidad. Por eso esa responsabilidad ocupa un lugar importante y primordial dentro de lo que es la práctica, dentro de lo que es la doctrina de la ética.